Le generan muchos ingresos, muchos ahorros, no saben qué hacer con esos ahorros y lo que han hecho durante 10 años es intoxicar al sur, facilitándoles mucho crédito. ¿Cómo? O sea, después de haber ganado mucho, no saben qué hacer con tanto que habían ganado. Tenían excedentes, ese excedente los bancos, las empresas lo colocan en los bancos alemanes y los bancos alemanes terminan colocándolo en los bancos españoles y en las empresas españolas. Y con eso, por ejemplo, se financia la burbuja inmobiliaria. Sí, conceden de forma recurrente crédito de forma temeraria y absolutamente desaforada, sabiendo que aquello era una política un poco suicida. De hecho, aquí en Barcelona pues hay un caso típico que afecta mucho a la banca alemana, que es Inmobiliaria Colonial. Que Inmobiliaria Colonial pues se lanzó a promociones de polígonos industriales, centros comerciales y viviendas, y resulta que no ha sido capaz de recuperar todas esas promociones y venderlas, y tiene pillado a bancos alemanes. Pero claro, esperan que el Estado español sea el que les pague. ¿Cómo? Esto no lo entiendo. Pues ha ocurrido que desde que salta la crisis financiera, los estados del sur, y en concreto el Estado español, ha avalado todas las emisiones y todas las solicitudes de crédito de todas estas empresas y bancos españoles que tenían que pagar esos créditos y como no tenían dinero, pues pedían una renovación. Y la renovación a partir del 2008, 2009, está avalada por el Estado. Y el Estado español pues tiene unos riesgos de que tenga que hacer frente como avalista a créditos de las entidades bancarias españolas y empresas por valor de 300 y pico mil millones, según datos de la Comisión Europea. A ver si lo he entendido. ¿El Estado español está haciendo de avalista de unos créditos que la banca alemana le ha dado a la banca española, y que en caso de que la banca española no devuelva esos créditos, el que va a asumir ese coste va a ser el propio Estado español? Así es. Entonces es lógico que el gobierno alemán quiera que el Estado esté muy saneado, porque en caso de impago es el Estado el que tiene que responder. Entonces mejor apretemos al Estado, obliguémosle a hacer recortes para que ese Estado tenga liquidez y me pueda devolver el crédito en caso de que se produzca ese impago. Así es. Quiere que sus bancos y sus grandes empresas comerciales cobren rigurosamente todos los préstamos y créditos que han dado en sus actividades comerciales y financieras. Qué gran jugada, ¿no? Y una grandísima estafa, porque si los bancos españoles no podían pagar, pues lo que tenían que haber hecho los bancos alemanes es hacer una demanda judicial, reclamar esas cantidades, y tiene lugar un concurso de acreedores, una suspensión de pagos, se llamaba antes. Como cuando una empresa no puede pagar. Exactamente. Y entonces un banco tendría que responder ante el otro banco, como ocurre con dos empresas privadas cualquiera. Sorprendentemente nos han tomado como rehenes a todos los españoles, igual que a todos los portugueses, a todos los griegos, a todos. En última instancia, respondemos todos con los gastos públicos, con nuestros impuestos, de las deudas de los bancos. Así de duro, crudo y cruel es la situación actual. ¿Y no podrían refinanciarnos la deuda? Por ejemplo, yo cuando no puedo pagarle a un banco, pues el banco me puede llegar a decir, bueno, pues mira, me lo tenías que pagar en tanto tiempo, págamelo en más tiempo. ¿La Alemania no ha pensado eso? Sí, lo ha pensado, y además, más que pensado, no le queda más remedio a Alemania que admitir las evidencias. En el caso de Grecia se negaron a admitir una reestructuración, y lo cierto es que un año después no ha quedado más remedio que reestructurar la deuda, y además les han tenido que perdonar parte de esa deuda, en torno a un 30 o un 40% de las deudas que tenían los bancos con los bancos alemanes. Cuando Zapatero modificó la Constitución, el verano de 2011, ¿lo hizo también obedeciendo una orden que venía de Alemania? Sí. ¿Y en qué consistía esa orden? ¿Qué querían los alemanes con esa modificación de la Constitución? Pues esa orden se ha conocido a nivel periodístico como la regla de oro. ¿La regla de oro de quién? La regla de oro de los acreedores financieros. Es decir, de los que nos han dejado, de los que nos han dejado el dinero. Exactamente. Los bancos alemanes que, por ejemplo, nos han dejado el dinero. Es decir, que lo que han hecho es meter en la Constitución española la obligación de pagar antes los intereses por las deudas antes que otro tipo de gastos. La prioridad en el pago de los gastos públicos la tienen los intereses y la deuda que tengan los estados antes que otros gastos, como pueden ser los gastos de pensiones, los gastos de los salarios, de los funcionarios, de la dependencia y demás. O sea,
el pago de la deuda por encima de algunas prestaciones sociales. No, algunas no, todas. Artículo 5 de ese proyecto de ley, de todas. Es una prioridad absoluta.